Bueno, un saludo a todos. Vamos a ver en este video sobre el tema de tratamiento y disposición de aguas residuales en el suelo. Entonces, bueno, nosotros tenemos el agua residual y la tratamos y el nivel de tratamiento y las unidades pues dependen del objetivo de tratamiento, que finalmente pues está muy ligado con qué vamos a hacer con el agua. Entonces, una opción de lo que hacemos con el agua es disponerla en un cuerpo superficial, ya sea río, lago, mar. La otra opción es reutilizarla en múltiples usos que se le pueden dar al agua. Y la otra opción es disponerla en el suelo. Entonces, que eh, el receptor sea el suelo. Entonces nos vamos a enfocar en ver como los elementos claves que hay que tener en cuenta cuando consideramos la disposición en suelo. Entonces, partamos de unas generalidades y de tener una noción del suelo. Entonces, en el suelo nosotros tenemos partículas y entre estas partículas, que son sólidas, tenemos vacíos. Entonces, en estos vacíos se facilita el transporte tanto de agua como de aire. Entonces, todo este vacío es lo que nosotros vamos a aprovechar y esa capacidad de transporte es la que vamos a aprovechar cuando se considera la disposición en el suelo. Entonces, esa capacidad de transporte va a depender mucho de las características del suelo. Estas características del suelo pues se determinan a partir de perforaciones o estudios de suelos que se hacen, pueden ser manual o con equipo, va a depender mucho de las profundidades y que va a permitir caracterizar estos suelos y otros elementos que ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos una fotografía donde tenemos suelos francos, suelos orgánicos, suelos limosos, arcillosos, arenosos, rocosos. Entonces cada uno pues va a tener unas características específicas. Entonces cuando yo estoy abordando el suelo como un medio de disposición, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para hacer estas perforaciones y estos estudios de suelo? Bueno, efectivamente, pues lo tenemos que hacer en el perímetro donde vamos a hacer los sistemas. Hay que hacer varias perforaciones para obtener una representatividad del suelo. Esto va a estar en función del área donde se va a implementar el sistema. Entonces, los laboratorios de suelo, ellos indican las densidades con las cuales se pueden tomar estas perforaciones, las mediciones o lecturas directas en el sitio y en los extractos donde estará colocado el sistema de infiltración pretendido. Eso se refiere a qué profundidad quiero yo hacer mi estudio de suelo, va a depender de hasta dónde quiero yo llegar con mi nivel de disposición del agua. Estas pruebas se deben hacer en condiciones de plena saturación porque como comenté y ya lo vamos a ver, lo que nosotros queremos ver es una velocidad de infiltración, ¿cierto? No se vale hacerlo en una época seca porque el suelo está deshidratado, entonces él lo que va a hacer primero es absorber, pero no estamos identificando realmente las condiciones como en una época de lluvia que está totalmente saturado. Debe realizarse una profundidad que permita observar los diferentes estratos. Entonces, ¿qué parámetros incluyen en los estudios de suelo? La textura, la estructura, el color, el espesor de los estratos, la elevación del nivel freático. Esto va a ser muy importante porque no podemos considerar disposición en suelo si tenemos niveles freáticos altos. De hacerlo, el agua fácilmente podría estar aflorando la superficie, generando problemas. Entonces, la capacidad de infiltración del subsuelo y también los estudios reportan estabilidad de taludes y laderas. La textura del suelo entonces está ligado al tamaño, a la distribución de ese tamaño, a la continuidad de los poros y esta puede ser áspera para suelos compuestos por arenas. Por ejemplo, este tipo de suelo no es apto para un sistema de disposición de aguas residuales. Sedosa, suelos compuestos principalmente por limos y tierras arcillosas ligeras. Y pegajosa cuando el suelo está compuesto principalmente por arcillas. Entonces nosotros si tenemos un suelo demasiado arcilloso, no nos va a servir tampoco porque no va a tener capacidad de infiltración. Entonces, una de las pruebas o de los valores
más importantes para hacer el análisis de disposición en suelo es la conductividad hidráulica. Este es un parámetro que se utiliza para determinar la capacidad del suelo para percolar, ¿sí? Para que transite el agua a través del suelo. Y se hace pues a partir de un ensayo de percolación. Entonces nosotros estamos alimentando un agua y lo que queremos identificar es esta velocidad o esta capacidad de transportar fluidos. Entonces, si retomamos esta lámina, nosotros tenemos en esta zona los vacíos por donde nosotros vamos a poder identificar esa capacidad o esa velocidad de transporte. Miren, por ejemplo, entonces, ¿a qué me refiero yo con el nivel freático? Es el nivel al cual nosotros ya encontramos el suelo totalmente saturado, los poros totalmente saturados, llenos de agua. Entonces, si ya están llenos, pues no hay entonces esta capacidad de transporte. Y si esta agua no tiene como un lugar cercano donde salir. Entonces, no podríamos disponer agua aquí porque ya esto está totalmente saturado y entonces podría aflorar rápidamente. O podemos estar contaminando un manto acuífero. Entonces, el suelo o la percolación se hace en lugares donde estos niveles no estén tan altos y no haya posibilidades de contaminar estos mantos. Entonces, esta prueba la podemos hacer nosotros mismos también y se llama una prueba de percolación. Entonces, el Colegio de Ingenieros tiene esta guía. Entonces, esta guía es presentada por el ingeniero Elías Rosales y lo que presenta es cómo hacer una prueba de percolación. Entonces, ¿cómo se indica la prueba? No, la voy a explicar en términos generales. Hay detalles de las dimensiones, pero entonces básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una excavación que nos permita observar mejor unas medidas que vamos a tomar y posteriormente hacemos otra excavación de menor diámetro y más profunda. Esta profundidad es la que yo me refería ahora, que es la que nos va a interesar, hasta dónde nosotros vamos a estar utilizando para disponer el agua y para hacer el sistema con disposición en suelo. Entonces, hasta dónde vamos, lo vamos a definir nosotros también. Normalmente, si pensamos, entonces tenemos un sistema de tratamiento, normalmente de la casa, digamos que esté a 30, 40 centímetros, o sea que debe ser de 50 centímetros hacia abajo, donde nosotros estaríamos considerando la disposición. Ok, ya teniendo esta excavación, hay que saturar el suelo de agua, que lo que nosotros queremos ver es esa capacidad, esa velocidad de conducir agua del suelo, o sea, de seguirse moviendo y de seguirse transportando. No se vale hacerlo sin saturación. Entonces, ¿qué es la saturación? Que durante 24 horas yo garantice que esta excavación va a estar totalmente llena. ¿Qué estoy simulando ahí? Un evento o un periodo de lluvia. ¿Ok? El día que vamos a hacer entonces la medición, vamos a llenar entonces la excavación totalmente y vamos a hacer, vamos a tomar un nivel de referencia. Y entonces, con un metro, con una regla, vamos a medir a partir de ese nivel de referencia y cada 30 minutos cuánto baja el nivel de agua. Si se necesita, se puede volver a llenar entonces la zanjita y volver entonces a medir. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a medir? Vamos a medir cada 30 minutos por 4 horas. Entonces, una tabla así es la que vamos a obtener de los datos de campo. Entonces, miren, arrancó en el punto de referencia con 35 centímetros y bajó 20. O sea que en 30 minutos bajó 15 centímetros. Aquí la llenó, pero la llenó hasta 29. Después bajó a 15.
29 menos 15, 14. Y así sucesivamente. Iba llenando y haciendo la lectura inicial y la final para encontrar la diferencia. Entonces, miren que con esto nosotros podemos encontrar una velocidad, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de nivel, o sea, me bajaron tantos centímetros en 30 minutos. Esto es una velocidad y es entonces mi velocidad de infiltración. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son tablas de la IA, de la norma de diseño y construcción para urbanizaciones y fraccionamientos, y tiene entonces el valor máximo y mínimo de infiltración con el que podemos trabajar. Entonces, ya infiltraciones o velocidades extremadamente bajas ya no es recomendado para utilizar un sistema con infiltración en suelo. Y tampoco velocidades extremadamente altas, porque a su vez el suelo está funcionando como un filtro y una superficie donde también se van a presentar microorganismos y va a haber algún nivel de tratamiento del agua. Ok, entonces los principales tipos o los tipos que hay de sistemas de disposiciones en sitio los clasificamos en dos. En zanjas de percolación, también le llamamos campos de percolación, o lo que comúnmente se le llama el drenaje, es este tipo de sistemas. Y lo que tenemos es un sistema de sedimentación o un sistema de tratamiento que me está quitando todos los sólidos. Esto va a ser súper importante porque no puedo considerar esto directamente el agua residual porque obstruiría totalmente los poros del suelo. Entonces, que este drenaje esté saludable depende que este sistema pues funcione muy bien con todos los criterios operativos que hemos discutido. Y también los pozos de absorción. Entonces son, como su nombre lo dice, como pozos, son excavaciones circulares profundas, donde entonces yo también voy a propiciar la infiltración. Entonces vamos a ver a continuación los detalles de cada uno.